En una mañana serena en la vieja casa de montaña, Tu Tieu comienza el día recogiendo flores de plátano, sin imaginar que fuera de ese pequeño refugio, los problemas siguen tejiéndose en silencio. Mientras trabaja con tranquilidad, una serie de coincidencias inquietantes empieza a revelarse. Ling la ve por casualidad en el mercado Uri. Prepara comida a escondidas para llevársela, y Ling, desconfiada, decide seguir cada uno de sus pasos. Y justo cuando parece que la calma vuelve a instalarse, un hombre misterioso aparece en mitad del camino solitario. Le ofrece ayuda una y otra vez, pero su presencia solo vuelve todo aún más incierto. Lo que parecía un día normal se convierte en una cadena de sucesos inesperados. ¿Qué se esconde en realidad detrás de esos movimientos silenciosos? ¿Quién observa? ¿Y con qué intención? A primera hora de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre las montañas y el aire todavía conservaba ese frescor que solo se siente en el campo, Tu Tieu iniciaba su rutina diaria con una energía tranquila pero constante. Aquella jornada la dedicó a recoger flores de plátano, un ingrediente muy común en la cocina rural versátil y delicioso, capaz de transformarse en ensaladas, guisos o sopas según la creatividad de cada región. Con el cesto de mimbre colgado a la espalda, caminó hasta el pequeño rincón del bosque, donde los plátanos crecían en abundancia. Las hojas grandes y verdes se mecían suavemente con el viento, y entre ellas asomaban los racimos morados brillantes bajo la luz tenue de la mañana. Tu Tieu se acercó al primero, lo sostuvo con firmeza, y comenzó a cortar las flores con movimientos precisos, casi ceremoniales. Mientras trabajaba, no solo se concentraba en la cosecha, sino que también aprovechaba el momento para hablar con su audiencia, como si cada hoja y cada flor fueran testigos silenciosos de su conversación. ¿Todos conocen algún plato delicioso con flores de plátano?, preguntó sonriendo. En mi ciudad natal, la gente suele hacer ensaladas o cocinarlas con pescado, pero cada región tiene su manera. Luego, mirando de reojo a la cámara, añadió: si estáis viendo esto desde España u otro país, contadme, ¿se cocina algo parecido donde vivís? Era una manera simple pero cálida de conectar con quienes la seguían. A ella le encantaba descubrir las diferencias culinarias entre regiones y países, y siempre decía que la cocina era el puente más sencillo para unir mundos distintos. Con cada flor que cortaba, el cesto se hacía más pesado. El aroma suave de la savia recién expuesta se mezclaba con el olor de la tierra húmeda, y por un momento Tu Tieu se quedó observando el paisaje, el canto de los pájaros, el murmullo del río cercano, y la luz que atravesaba las hojas creaban una atmósfera casi mágica. En ese pequeño refugio natural, las preocupaciones quedaban atrás. Cuando por fin el cesto estuvo lleno hasta el borde, Tu Tieu se limpió las manos, ajustó la correa de la mochila y se preparó para iniciar el camino hacia el pueblo. La bajada era larga, pero ella la conocía de memoria. Cada curva del sendero le recordaba alguna historia, algún día de lluvia, o alguna tarde en la que había regresado con la cesta rebosante de productos del bosque. Mientras caminaba, siguió hablando con los espectadores. El mejor plato de flor de plátano que conozco es la ensalada de flor de plátano con pollo, pero mucha gente también la usa en una olla caliente o salteada con carne. Después, en tono más reflexivo: me pregunto cómo se prepararía en España. Quizás como una ensalada fresca o como parte de un guiso típico. ¿Qué pensáis vosotros? Al llegar al lugar donde suele vender sus productos, el ambiente empezaba a animarse.
Los habitantes del pueblo exhibían verduras, frutas, raíces silvestres y pequeños tesoros locales que solo se encontraban en aquella zona. El aroma del mercado era una mezcla encantadora de hierbas frescas, tierra mojada y comida recién preparada. Tu Tieu colocó su cesta en una mesa de madera y comenzó a vender. Los vecinos la saludaron con afecto. Muchos ya la conocían y sabían que sus productos siempre eran de calidad. Algunos se acercaron curiosos. ¿Hay flores de banano hoy? Esto hace una ensalada buenísima. Los comentarios la hicieron sonreír. En pocas horas vendió casi todo lo que había recolectado. El dinero no era mucho, pero suficiente para cubrir gastos y aportar un poco a la vida sencilla que estaba construyendo junto a Uri. Además, ella encontraba una enorme satisfacción en la cosecha y en la relación cercana con la gente. Antes de marcharse, echó un último vistazo al mercado. Respiró profundo y volvió a subir el camino hacia la casa antigua. El sol ya estaba más alto iluminando el sendero con un brillo dorado. El día había empezado de la manera más simple y hermosa posible, conectando con las personas, disfrutando de la naturaleza. Sin saber que fuera de aquel remanso de paz, la vida seguía preparándole sorpresas inesperadas, mientras Tu Tieu trabajaba tranquilamente en el mercado. Sin imaginar lo que estaba a punto de desencadenarse en otro rincón de la ciudad, una conversación aparentemente inocente comenzaba a encender una nueva chispa de sospecha. La madre de Uri se encontraba revisando documentos en la oficina junto a Lin, como solía hacer cada mañana. El ambiente parecía rutinario, ordenadores encendidos, papeles apilados, llamadas que iban y venían. Nada hacía presagiar que en cuestión de minutos, una revelación inesperada alteraría la calma. Lin, intentando parecer distendida, comentaba detalles triviales de su jornada, mientras ayudaba a organizar unos contratos. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, dejó escapar una información que no debía haber pronunciado. ¡Ah! Esta mañana vi a Tu Tieu vendiendo productos en el mercado. Dijo con falsa naturalidad, como si no supiera que acababa de destapar algo importante. La madre de Uri levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos, que hasta entonces solo seguían el rastro de números y firmas, se quedaron clavados en la joven con una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿A quién ves?, preguntó despacio, intentando asegurarse de haber escuchado bien. Tu Tieu, repitió Lin, fingiendo inocencia. La vi vendiendo flores de plátano. Luego añadió, haciéndose la confundida. ¿Pero no se va de viaje? El corazón de la madre de Uri dio un pequeño vuelco. Aquello no tenía sentido. Hasta ese momento ella había creído lo mismo que todos, que Tu Tieu se había marchado unos días de viaje para tómate un descanso, para evitar que te afecten los problemas recientes. Incluso Uri se lo había confirmado, o al menos así lo había dado a entender. La idea de que Tu Tieu estuviera en el mercado sola vendiendo productos como si nada hubiera pasado chocaba con todo lo que le habían contado. Intentó mantener la calma, pero su mente ya estaba buscando respuestas. ¿Estás seguro?, preguntó esta vez con tono firme. Lin asintió, muy segura de sí misma, aunque por dentro sonreía. Aquella información no la había dicho por accidente. Había calculado cuidadosamente el momento. Su meta no era dar una noticia, sino sembrar la duda. Sí, estoy seguro. Iba a saludarla, pero se fue demasiado rápido. La madre de Uri cerró los papeles que tenía delante. Los sonidos habituales de la oficina, teclados, pasos, murmullos, parecieron desvanecerse. Solo había una idea retumbando en su mente: Uri había mentido.
o al menos eso parecía. Porque ¿para qué ocultar dónde estaba Tu Tieu? ¿Y por qué Lin, tan involucrada últimamente, era la que traía esa información? Mientras su madre buscaba respuestas y las sospechas crecían en la oficina, Uri se encontraba en un mundo completamente distinto. Lejos del ruido de la ciudad, lejos de las intrigas corporativas, estaba en el pequeño mercado comprando verduras frescas, carne y algunos ingredientes que sabía que a Tu Tieu le encantaban. Su idea era simple pero llena de cariño: preparar un bua an dat ngon y llevárselo a la vieja casa donde ella se estaba escondiendo para mantenerse a salvo de Lin. Volvió al granja con las bolsas colgándose una mochila a la espalda, mientras organizaba mentalmente todo lo que debía hacer antes de subir la montaña. En cuanto llegó, se puso a trabajar sin perder tiempo. Picó ajo ruarau uoptit con el esmero de alguien que no cocina por obligación, sino por amor. Cada gesto era una forma silenciosa de decirle a Tu Tieu que no estaba sola, que él seguía allí protegiéndola, incluso cuando ella pensaba demasiado en no convertirse en una carga. Pero mientras movía la cuchara en la olla, su mente no encontraba descanso. Lin, el nombre, le atravesaba los pensamientos como una sombra persistente. Detuvo un momento lo que estaba haciendo y apoyó las manos sobre la encimera. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Quién la estaba respaldando? Porque él lo tenía claro: Lin por sí sola no tenía capacidad para manejar planes tan elaborados, ni para mover a gente peligrosa como los que había enviado a la montaña días atrás. Alguien más estaba moviendo los hilos. Encendió de nuevo el fuego, dejando que el vapor de la olla ascendiera lentamente mientras su mirada se perdía en las llamas. Había visto demasiadas maniobras sucias durante su etapa como CAO para no reconocer un olor familiar, el olor de una conspiración bien construida. Después, como cada día, salió a cuidar el Trang Trai. Primero dio de comer a los Ga-Checking, las gallinas, una por una, para asegurarse de que ninguna estuviera enferma. Luego pasó al Q, caza de patos, el sonido del dando palmaditas suaves al agua, y los pasos apurados de los patos lo acompañaron mientras esparcía la comida. Finalmente llegó a la zona de Bocao, donde los pichones recién emplumados reclamaban alimento con insistencia. A medida que realizaba esas tareas, su mente volvió inevitablemente al pasado. Hubo un tiempo en el que su vida no tenía nada que ver con esta. Un tiempo en el que vestía trajes caros, tomaba decisiones millonarias, firmaba contratos en oficinas de cristal y se movía en reuniones interminables. Un tiempo en el que era Sio Quamot Kong Tilón, un hombre conocido por su éxito y por su frialdad profesional. Pero aquello tenía un precio: su libertad. La presión constante, los planes trazados por su madre, las decisiones que debía tomar para mantener un imperio que ni siquiera sentía suyo. Todo eso lo asfixió poco a poco, hasta que un día simplemente dijo basta. Dejó la empresa. Dejó atrás un mundo que se esperaba de él, pero que nunca había elegido. Y fue entonces, solo entonces, cuando encontró la tranquilidad que siempre había buscado. Encontró la paz entre los animales, las montañas, el sonido del suoi, y la simplicidad de despertarse sin horarios ni reuniones. Y sobre todo, encontró a Tu Tieu. Ella había transformado por completo la manera en que él veía la vida. No era solo su presencia, sino la forma en que lo miraba. Sin juzgar la delicadeza con la que cuidaba las flores, la manera en que convertía un día cualquiera en un momento cálido y lleno de sentido. Allí con ella, él dejó de ser el CEO frío del pasado
para convertirse simplemente en Uri, un hombre que quería proteger, construir, amar y vivir sin máscaras. Tomó de nuevo la olla para terminar de preparar la comida. Añadió un poco más de Yavi, probó el caldo y sonrió, estaba perfecto. Empaquetó todo con cuidado, asegurándose de que nada se derramara en el camino. Preparó también Mot It Trai Kai y un termo con Tranong, sabiendo que el viento de la montaña soplaba fuerte en esta época. El camino hacia la vieja casa donde se escondía Tutieu solía ser tranquilo, casi terapéutico. Pero aquella tarde, mientras Uri avanzaba entre árboles desnudos y hojas secas que crujían bajo sus botas, algo en el ambiente le resultaba inquietante. Llevaba una mochila llena de comida que había preparado con esmero, pero su mente estaba lejos de pensar en la cena. Tenía la sensación constante de que alguien lo seguía. Una sombra, un movimiento entre los troncos, un silencio demasiado pesado. Su intuición no solía fallar. Apretó el paso. El viento golpeaba las copas de los árboles, y el sonido crepitante de las ramas parecía imitar pasos furtivos a su espalda. Uri respiró hondo, intentando no dejarse llevar por el miedo, pero la tensión se le agolpaba en el pecho. A medida que se acercaba al cruce del sendero, decidió arriesgarse a mirar atrás. Y ahí estaba, la figura que más temía encontrar en ese momento. Lin se encontraba a no demasiada distancia, caminando con una calma inquietante, los ojos fijos en él, como un depredador analizando los movimientos de su presa. No hacía falta que se acercara más, su presencia ya significaba peligro, porque si ella lo estaba siguiendo, no tardaría en descubrir dónde se ocultaba Tutieu. Uri sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tensó la mandíbula y avanzó más rápido, fingiendo que no la había visto, pero sin perderla de vista en su visión periférica. Cada segundo se hacía más largo. Cada paso más decisivo. Sabía que si Lin lo alcanzaba o si lo veía girar hacia el sendero oculto, todo habría terminado. Tutieu perdería su refugio. Y él perdería la única oportunidad de mantenerla a salvo. Cuando estaba a punto de doblar hacia el desvío que llevaba al hogar escondido, un sonido inesperado rompió la tensión. Uri llamó una voz masculina desde el borde del camino. Uri se detuvo en seco. Al girar la cabeza, reconoció al instante al hombre que se acercaba, el desconocido amable, que ya lo había ayudado días atrás, aquel que también había advertido del plan de secuestro. No había tiempo para explicaciones, pero parecía que él tampoco las necesitaba. Porque antes de que Uri pudiera decir una palabra, el hombre avanzó directamente hacia Lin. «¡Perdona!», exclamó con un tono casi exagerado. «¿Sabes cómo llegar al pueblo? Me he perdido completamente. Llevo más de una hora dando vueltas. ¿Podrías indicarme?». Lin frunció el ceño, confundida por la súbita interrupción. «Estoy ocupado», respondió con frialdad, intentando esquivarlo. Pero él dio un paso más, bloqueándole el avance con una insistencia tan amistosa como calculada. «Déjame preguntarte algo. ¿Este camino va hacia el río o hacia la carretera principal?». Uri entendió al instante lo que estaba pasando. Aquella distracción no era casual. El hombre estaba reteniendo a Lin adrede, retrasando su avance justo lo suficiente para permitirle escapar. Sin pensarlo más, Uri se escabulló hacia el pequeño sendero oculto entre dos rocas cubiertas de musgo. Bajó la cabeza, ajustó la mochila a su espalda y caminó lo más rápido posible sin hacer ruido. No se permitió mirar atrás. Sabía que cada segundo contaba. Cuando por fin llegó a la curva donde el bosque se abría hacia la vieja casa de madera,
Sintió cómo la adrenalina empezaba a bajar. Su corazón seguía golpeando fuerte, pero esta vez, por alivio, había logrado despistarla. Si aquel hombre no hubiese intervenido, Lin habría seguido su rastro con facilidad. Y la vida de Tu Tieu habría vuelto a pender de un hilo. Se detuvo bajo un árbol, apoyó una mano en el tronco y respiró profundamente. El silencio volvió a ser silencio ya sin amenazas escondidas. El peligro por ahora había quedado atrás. Gracias. De verdad, murmuró en voz baja aunque el hombre ya no pudiera escucharlo. Quizá era un desconocido. Quizá no sabía nada de ellos. Pero en el momento más crítico había sido un escudo, un protector inesperado. Y Uri, con el alma aún acelerada, continuó su camino hacia la casa donde lo esperaba Tu Tieu, más decidido que nunca a mantenerla a salvo. Incluso si el mundo entero parecía conspirar en su contra. Al caer la tarde, cuando los últimos hilos de luz se filtraban entre los árboles del sendero, Uri por fin llegó a la vieja casa donde Tu Tieu se refugiaba. El aire fresco de la montaña todavía llevaba consigo el eco de los peligros que había sorteado minutos antes, pero en sus manos llevaba algo que borraba toda tensión, una bolsa de comida caliente que había preparado con todo el cariño del mundo. Pollo frito, fideos salteados y huevos recién hechos aún templados. Un pequeño banquete improvisado. Pero para Uri era su manera silenciosa de decir: «Estoy aquí, no estás sola». Tu Tieu salió a recibirle con una sonrisa cansada pero llena de ternura. La vieja casa, con sus paredes de madera y el aroma a fuego de carbón, de pronto pareció transformarse en un hogar real, cálido, seguro. Uri dejó las bolsas sobre la mesa baja y empezó a sacar los platos. El olor del pollo crujiente y el vapor de los fideos llenaron la habitación, mezclándose con el murmullo del arroyo que corría cerca. ¿Has preparado todo esto para mí?, preguntó ella sorprendida y emocionada. «Claro», respondió él, intentando restarle importancia. «Sabía que estarías cansada y quería que cenaras algo rico». Se sentaron juntos uno al lado del otro, compartiendo los platos, pasándolos de un lado a otro, como si aquella costumbre llevara años acompañándolos. La conversación comenzó suave, casi tímida, pero pronto se volvió cercana y fluida. Hablaron primero de la granja, de cómo estaban las gallinas, de si los patos habían puesto nuevos huevos, de si las flores que ella cuidaba empezaban ya a brotar. Uri relató las pequeñas batallas del día, el clima, los animales, el trabajo que se acumulaba. Tu Tieu escuchaba atentamente, apoyando la barbilla en la mano, con esa mirada serena que hacía que cualquier preocupación de Uri se desvaneciera. Después la conversación se volvió más seria. Uri le contó sobre las casas que había visitado con Viet para alquilar una oficina. Una era cara pero espaciosa, la otra más modesta pero perfecta, para comenzar desde cero. También mencionó la idea de comprar una propiedad de inmediato para evitar problemas futuros. Tu Tieu lo escuchó con ilusión, aunque un punto de preocupación ensombrecía sus ojos. «Montar una empresa cuesta mucho dinero», susurró. Uri sonrió con esa seguridad tranquila que siempre la hacía sentir protegida. «Será caro, sí, pero es mi camino. No quiero volver a depender de nadie, ni de la antigua empresa, ni de viejas presiones familiares». Ella entonces le tomó la mano apretándola con suavidad. «Te apoyaré en todo, pase lo que pase». Terminaron el pollo entre risas, bromeando sobre quién había comido más. Abrieron luego la caja de fideos salteados y compartieron los últimos bocados bajo la luz tenue del fuego que chisporroteaba como si acompañara la conversación.
Afuera la noche descendía sobre el bosque. El viento frío golpeaba la madera vieja y los sonidos de la montaña parecían acercarse poco a poco. Pero dentro, solo existía la calidez de dos personas que, pese al caos que las rodeaba, conseguían construir un pequeño oasis de paz. Uri observó a Tu Tieu mientras ella recogía un mechón de cabello detrás de la oreja. Había ternura en su mirada, pero también determinación. Sabía que aquella tranquilidad no duraría para siempre. Sabía que Lin no iba a detenerse. Sabía que los próximos días serían difíciles, pero también sabía algo más. Mientras estuvieran juntos, mientras compartieran cenas como aquella en la vieja casa que guardaba sus recuerdos, nada podría quebrarlos. Terminaron la noche compartiendo los últimos fideos, riendo suavemente unidos por el calor de la comida. Y la certeza silenciosa de que pase lo que pase, enfrentarían el futuro juntos. Una paz frágil, sí, pero profundamente real, y por ahora suficiente.